Hagamos una oración. Querido Señor, en la última presentación de hoy queremos invitarte para que nos ayudes a comprender esta historia, los eventos, Señor, que fueron diseñados por ti, lo que forman a lo que es el Evangelio eterno, los 3 mensajes angelicales. Hemos escuchado muchas cosas, pero es hora que juntemos todo y vemos el cuadro más completo. En el nombre de Cristo, pido tu bendición para los oyentes y la dirección en mis palabras. Amén. Nosotros hemos hablado ahora bastante de eventos, ¿no es cierto? Hemos hablado de qué pasó aquí, qué pasó acá, qué consecuencias tenían estas cosas que acontecieron, pero quiero dejar muy claro un asunto. Nosotros no tenemos opción de entender esto o no entenderlo, si queremos seguir a Cristo. Esto hemos leído en la mañana, ¿no es cierto? Bienaventurado el que lee y entiende estas cosas que están escritas en este libro. Nosotros no tenemos opción de decir, no, eso no importa, eso me parece muy complicado, no me gustan los números, no entiendo nada de esto, ¿ok? Yo tampoco entendí nada de esto hace pocos años atrás, nada, pero menos que ustedes entendía yo. Cuando yo la primera vez en 2005 escuché un seminario de profecía, ellos hablaban de los 3 mensajes angelicales y yo no tenía ni idea de lo que era. Aunque yo era adventista, aunque yo había estudiado algo en una facultad de teología, no sabía qué era. Y todas las otras cosas para mí eran completamente nuevas. Pero hay que empezar. Y cuando uno empieza, paso por paso, uno llega a comprender todo esto aquí. Un texto que nos ayuda a comprender para qué es todo esto. En este momento, aquí hemos puesto una puerta cerrada, ¿ya? Esto es parte de esa historia. Es un proceso que Dios acaba aquí. En algún momento acaba el proceso para una generación y lo que Él tiene es un remanente y ese remanente recibe un sello. En ese momento Dios otorga el sello a los suyos. Y Elena White dice en Eventos de los Últimos Días, allí se coloca un texto que originalmente es el comentario bíblico, página 186, sexto párrafo. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se puede ver, o sea, no es un sello aquí que se pone electrónico o lo que sea, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles, tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, vendrá. Ciertamente ya ha comenzado. ¿Qué es el sello de Dios? Un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritual. Otra vez, ¿qué es el sello de Dios? Un afianzamiento ¿en qué? En la verdad, tanto intelectual como espiritual. O sea, ¿qué significa eso? Mi intelecto necesita comprender. No es una cosa solamente yo tengo amor por Cristo. Eso es una parte nomás. Yo necesito comprender lo que Cristo me enseña. Yo necesito comprender las verdades que Él me está abriendo, ¿ya?
Dios no quiere que uno solamente por sentimiento le sigue. Dios tampoco le quiere que uno solamente por intelecto le sigue. Tiene que ser combinado. Un afianzamiento en la verdad tanto intelectual como espiritual. ¿Para qué? De modo que los sellados son inconmovibles. El afianzamiento intelectual y espiritual hace que tú, si tú permites que Dios te dé ese sello, eres inconmovible. Satanás puede hacer lo que quiere, tú ya no vas a salir del camino. Y eso es lo que pasó aquí en este momento. Y eso es lo que pasará en el momento paralelo en esa historia que mañana vamos a empezar a abrir qué significan esos eventos. ¿Ok? Entonces todo ese proceso aquí, no se dejen engañar, no son cosas simplemente que tienen que aprender números y eventos y fechas, no. Tenemos que aprender qué significa esto lo que pasó. Es un proceso a través del cual Dios libró a su pueblo para que sea inconmovible, espiritual e intelectualmente. El pueblo recibe el sello y Dios diseñó esa historia para llevar al pueblo a esa experiencia. Tenía que pasar por el chasco. Ahí muchos ya se iban a separar, los que no eran verdaderamente parte del pueblo de Dios. Después llegó a ser más grave la siguiente prueba. Y cuando llegó a este momento aquí del segundo chasco, ahí se evidenció finalmente quién es el lado de Dios y quién no es del lado de Dios. ¿Ok? Entonces, mientras ustedes estudian esto, ustedes van a tener una experiencia. No es esto solamente una cosa de entender aquí, de captar. No piensan que yo solamente creo que ustedes tienen que memorizar datos y eventos. Para mí, a mí me gustaba siempre historia. Por eso me gustó entender esa historia. Yo siempre tenía un problema con números. Pero con esos estudios yo empecé a inclusive recordarme de fechas. Ya, antes era siempre muy difícil para mí esto. Pero todo esto causó algo en mi vida. Cuando yo empecé a estudiar esto, automáticamente, sin darme cuenta, mi vida cambió. Yo ya no tenía ganas de hacer cosas que yo antes hacía. Yo empecé a apartarme de mis amigos de antes, de mis deseos, ideas, del tiempo que yo empleaba en cosas vanas. Con el tiempo eso es automáticamente lo que pasa. Si tu interés se enfoca en las cosas de Cristo, tu interés se aparta de las cosas que no son de Cristo. ¿Okay? Y esto es lo que pasa aquí. Todo eso que hemos puesto, el pizarrón que hemos llenado ayer, esos diagramas, no puedes aprender de un momento al otro. Y no te basta el sábado de la tarde, una vez a la semana, para entender eso. Así vas a necesitar 100 años para entenderlo, ni siquiera. ¿Okay? Si tú piensas que esto que estamos escuchando aquí tiene verdad o es verdad, automáticamente vas a querer entender la verdad. Pero para querer entender la verdad necesitas regalar tiempo a Dios, porque Él es el que te enseña. Y si tú regalas tiempo a Dios, te vas a dar cuenta que no tienes tiempo para regalarle. Entonces tienes que tomar decisiones. ¿De dónde saco tiempo? Ok, voy a dejar de jugar fútbol todos los días, entonces voy a empezar un poco a hacer más esto. Voy a trabajar menos, voy a cambiar mi trabajo, voy a estudiar. No sé, cada vida es diferente. En mi caso, yo trabajaba independiente, trabajaba para la publicidad. Yo simplemente rechacé trabajos, o sea, no acepté mucho trabajo para que tenga más tiempo. Menos trabajo, menos dinero, pero estaba bien para mí. ¿Okay? Así tenía más tiempo para Dios. Y después yo me mudé a otro país para perder clientes. Suena un poco loco hoy en día, ¿no es cierto? Porque el proceso hoy en día es inverso. Uno quiere recibir más clientes, más dinero, expandir su portafolio, expandir su trabajo, tener más influencia, un día tener una empresa, empleado. No, en ese momento cuando yo entendí eso, yo quería
retroceder con mi trabajo, perder clientes, tener menos trabajo, menos ingreso. Eso es lo que yo hice. Y de Alemania me mudé para España, de España me mudé para el último rincón de Europa, a Portugal, donde no pasa nada. Y ahí perdí muchos clientes. Algunos buenos clientes me llamaban todavía, me mandaban email, tenía un poco de trabajo. Y finalmente hice el salto para Sudamérica y básicamente perdí todos los clientes que he tenido. ¿Ok? Eso es lo que el mundo no quiere, pero eso era el plan y funcionó en mi vida. Y en ese momento Dios me dio un trabajo para su rebaño. ¿Ya? Yo en ese momento recibí otro trabajo. Dios se encargó de lo que yo tenía que hacer con mi tiempo. No todos tienen que trabajar de esa manera, pero eso es un ejemplo para que lo vean. Y la verdad, hoy en día tengo menos preocupaciones lo que se refiere a finanzas, dinero, impuestos, cosas que he tenido antes. Porque si tú entras en el sistema del mundo, entonces tú tienes que dar al mundo lo que corresponde al mundo. Y es un sistema que te enreda, ¿ya? Que te hace dependiente y es muy difícil salir de ese sistema. Pero mientras cuando pones tu pie adentro, te lleva para adentro ese remolino y es difícil salir. Pero si tú sales al sistema de Dios, entonces Él se encarga. Es un sistema donde tu mente tiene paz. Muy bien, un poco abstracto todo, pero eso lo quería dejar claro también. ¿Ya? Estudio de esas cosas te lleva a una experiencia con Cristo. Te lleva a cambiar tu vida automáticamente. Es un proceso paralelo. Ya no tienes ganas de las cosas del mundo. De a poco te vas alejando. Es un proceso. Porque las cosas celestiales que llenan tu mente empujan las otras cosas para afuera. Y tú sientes que hay algo que ya no encaja, que ya no tiene lugar en tu vida, que es un objeto extraño. ¿Ya? Música. Hay música cristiana y hay música cristiana. Muchas veces nosotros escuchamos música que tiene batería, que tiene un poco electrónico. Y muchos de nosotros no escuchan eso, no lo ven mal. Con el tiempo mis oídos empezaron a escuchar esas cosas y me ofendo y me suenan, no es de Dios eso. ¿Ya? Y eso va a pasar con todos que empiezan a seguir a Cristo en un proceso que a veces necesita cierto tiempo. ¿Okay? Son cosas finas que Dios puede ajustar en su percepción, en su corazón con el tiempo. Necesitamos tiempo, pero mientras que nuestra mente queda enfocada y preocupada con las cosas de Dios, como dijo el hermano Marco el otro día, ¿cómo podemos sacar el pecado de nuestras vidas? ¿Cómo podemos sacar esto? Pues mirando Cristo. Suena muy abstracto, suena simple, pero eso es aquí un ejemplo. Eso es la obra de Cristo, eso es lo que Cristo hace, es lo que Él nos enseña. Si su mente divulga esas cosas y toma lugar en esas cosas y toma espacio y tiempo con esas cosas, las otras cosas van a quedar fuera de a poco. ¿Ya? Es un proceso que Él hace si ustedes se interesan por sus cosas. Ahora sí, quiero hacer un salto y vamos a tomar aquí la pizarra que mi hermano empezó. Eso es la historia de Moisés, la línea de reforma de Moisés. Hemos estudiado esa semana. Aquí hay muchos pasos y quiero resaltar algunos pasos. El tiempo del fin, cuando el primer mensaje angelical llega. Todavía los seres humanos no lo comprenden, pero mediante un proceso, Él enseña a su pueblo, o más bien Él enseña a un grupo o a una persona qué es el mensaje para esa generación. Pero llega un momento en la historia cuando recibe poder y el pueblo de Dios comprende qué es ese mensaje. Después pasa un tiempo y el segundo mensaje angelical llega a la historia. También este mensaje recibe poder. Y luego el tercer mensaje llega a la historia y el tercer mensaje es juicio. Por eso tenemos aquí una puerta que se está cerrando. En tercer paso siempre se cierra la puerta.
Aquí, en la historia de Moisés, la puerta se cerró para el mundo, ¿ya? Para el pueblo de Dios y para los egipcios. Se cerró. Los que eran los elegidos, los que eran las vírgenes prudentes, los que eran la simiente de la mujer, los que eran el pueblo de Dios, podían salir de Egipto y recibir una nueva tierra. En la historia de Cristo, lo mismo. Llega un primer mensaje, llega el tiempo del fin, la profecía se cumple, una profecía se cumplió aquí también, y el mensaje recibe poder. Siempre recibe poder mediante un ser celestial que desciende. Esto en todas esas líneas vamos a observar. Hay más líneas, nosotros solamente nos estamos reduciendo a algunas líneas principales para explicar ese concepto. Dios entonces trabaja en su pueblo con el primer mensaje. El primer mensaje coloca el fundamento. El fundamento aquí en Moisés era el sábado. El fundamento en el tiempo de Cristo era el arrepentimiento. ¿Ya? Y llega el segundo mensaje cuando el pueblo ya está listo. Cuando se decidió, ok, yo voy a escuchar el mensaje de Juan. Sí, lo voy a escuchar, es un mensaje de Dios. Yo voy allá, yo escucho. No importa qué dicen los fariseos, eso es de Dios. Me parece interesante, me parece lógico, quiero escuchar lo que dicen. Es el primer paso. Muchos en ese paso ya se cierran y dicen, no, eso no sé, ¿quién es ese quien habla allá? ¿Ustedes lo conocen? No sé yo quién es. ¿Eso es lo que él dice? ¿Has escuchado ese número? Yo no escuché, nunca he leído eso. No es verdad. La iglesia dice que no hay que formar grupos aparte fuera de la iglesia. No vamos a ir ahí. Muchos en este primer paso ya se cierran su corazón y no quieren ni escuchar lo que viene. El primer paso parece fácil, pero para muchos ahí ya se termina. Y si tú no recibes el primer mensaje, el segundo mensaje no te llega. ¿Ya? Quien no escuchó el mensaje de Juan, no iba a recibir el mensaje de Cristo. Así tan simple es la cosa. Porque Juan preparó el camino. Era así diseñado por Dios. Así era la idea. Juan, uno de su pueblo, uno entre ellos, preparó el camino, abrió. Y después era más fácil aceptar a Cristo. Eso es entonces el segundo paso aquí en esa historia. Es ya para aquellos que aceptaron el primero. Y también aquí Dios muestra que Él está en ese movimiento a través del clamor de medianoche, a través de las plagas. Eso siempre se muestra en ese segundo paso. Y finalmente, el juicio. ¿Ya? Los judíos que llevaron a Cristo a la cruz, ellos ya cerraron las puertas para sí. Judas, ¿no es cierto? Que hasta qué momento él podía arrepentirse, dice Elena White. ¿Alguien recuerda eso? ¿Cuándo Judas cerró la puerta para sí mismo? Cuando la venta era un proceso, ¿no es cierto? Pero en el momento de la Santa Cena, cuando Cristo una última vez le ofrece la posibilidad de arrepentirse, y él se da la vuelta y marcha afuera, ahí se cerró la puerta para él. ¿Ya? Era aquí. Era horas antes de la cruz. Y cuando Cristo va a la cruz, él ya se había colgado en un árbol, ¿no es cierto? Ya se había cerrado la puerta para él. Ok, ahora vamos a poner la línea de los mileristas. Estamos avanzando un poco lo que Gabriel va a presentar, pero hablando del tiempo que tenemos, hemos decidido que yo continúo con la línea de los mileristas y él mañana va a hacer la línea de nosotros hoy en día. En la línea de los mileristas nosotros hemos visto algunas cosas. Y a ver si juntos tal vez podemos llenar un poco ese esquema aquí. ¿Recuerdan cuándo era el tiempo del fin para los mileristas? ¿Alguien recuerda? No hemos dicho todo aquí de salir. Aquí muchas cosas no hemos hablado todavía, algunas cosas sí. Pero por si acaso les pregunto. No, eso es aquí al final. El tiempo del fin para ellos era 1798.
La Biblia llama esto el tiempo del fin. Fíjense en Daniel 11, versículo 40. Un ejemplo. Varias veces la Biblia lo llama así. Libro de Daniel, capítulo 11, versículo 40. Pero al cabo del tiempo, y esa expresión al cabo del tiempo, tú puedes traducir también como al tiempo del fin o al fin del tiempo, el rey del sur, que no podemos ahora explicar bien quién es, quién era, pero es, bueno, lo podemos explicar, pero no podemos defender por falta de tiempo. El rey del sur era Francia en esos momentos, contenderá con él. Él era el rey del norte aquí es el papado. En el tiempo del fin, Francia luchó contra el papado. Esto es que pasó en 1798. ¿Qué pasó en 1798? Ayer alguien ha puesto la herida de muerte. ¿Qué pasó? Exactamente. El papado en la Edad Medieval demostró que no era solamente una iglesia, sino era una potencia mundanal, una potencia entre las otras potencias. El Papa era un rey y él quería ser el rey de todos los reyes. Y los intereses políticos del Papa, en ese tiempo era Papa Pío el VI, chocaban con los intereses del rey de Francia, quien era Napoleón. ¿Ok? Y con el tiempo Napoleón se molestó mucho de esos avances políticos del Papa y mandó a su general Berthier, a ocupar el Vaticano, llevárselo al Papa, colocarle a él en Valence, una ciudad en el sur de Francia, una cárcel donde él murió después de un año. Y ellos conquistaron el Vaticano. ¿Okay? Desapareció el Vaticano por algún tiempo, porque estaba conquistado por los franceses y no había papa. La Iglesia Católica después de un año coloca un papa, pero está, creo, en Milano, está aquí, por allá, y dura buen tiempo hasta que ellos recuperan el Vaticano y la normalidad, digamos, de los funcionamientos en su iglesia. ¿Okay? Eso pasa aquí en 1798 y eso fue profetizado como aquí y aquí se cumple la profecía de la venida de Cristo, se cumple aquí la profecía del fin del cautiverio, aquí se cumplió la profecía de los 1260 años de supremacía papal en la tierra. ¿Ok? Estas cosas yo no explico con mucho tiempo por qué. Porque hay mucho material sobre ello. Ustedes esto pueden leer en el conflicto de los siglos. Elena White lo explica. ¿Ya? Otros libros hay sobre ello. Hay muchas profecías, seminarios de profecías sobre ello. Aquí está esa fecha. También en Apocalipsis 12:6 se habla de ello. Ya, aquí 1260 años. Aquí está también la fecha 1798, el Papa llevado al cautiverio. ¿Okay? Esto es el comienzo de esa línea. Bueno, aquí también está, eso es el papado cuando toma la potencia o el poder en Europa y eso es el fin de su poder. Aquí también lo tenemos, ese diagrama. Bueno, eso es algo, creo que va a ser fácil de encontrar más información si no lo saben ya. Bueno, eso es el comienzo de la historia millerista. ¿Cuántos años tenía Guillermo Miller, hemos dicho? 16. En ese tiempo de Papa Pío, Napoleón ya era un joven, 16 años. ¿Alguien tiene 16 años aquí? Ok, imagínense así como él, un joven flaquito, me imagino, Guillermo Miller. Ahí estaba. ¿Y qué dicen de él, de Guillermo Miller? Le gustaba mucho leer. ¿Ya?
Él era pobre, una familia pobre, y no podían comprar libros. Entonces él se prestaba libros, se hacía amistad con gente con más dinero en su pueblo, se prestaba libros, le regalaba libros, le gustaba mucho leer, quería saber cosas. Él tenía 16 años y en este año también le regalan su primer concordancia. ¿Para qué es la concordancia, hemos dicho? Ajá, para estudiar correctamente la Biblia. ¿No? Las concordancias que están incorporadas en nuestros teléfonos lo hacen fácil, pero también hay libros que solamente son concordancias y nada más. Muy bien. No sabemos que esto fue la concordancia que luego iba a ser tan importante en su vida, pero aquí esto tenemos como una información. Ahora, Elena White, en primeros escritos, describe que Dios eligió a este agricultor para prepararle a él. Y mediante la visita continua de ángeles, trabajó en la mente de Guillermo Miller. Este es el proceso que en todas las historias hemos visto aquí. Dios prepara un hombre mediante un aumento de conocimiento. Guillermo Miller es ese hombre, el elegido para esa generación que fue preparado. ¿Cómo fue preparado Guillermo Miller? Hay un punto de vista de Dios y un punto de vista del ser humano. Del ser humano, Guillermo Miller hizo un error, digamos, tomó una decisión tonta. Él entró en el grupo de los deístas. Deístas. ¿Qué son deístas? Deístas son personas, es una convicción que cree que hay un ser supremo. Aquí a veces me gusta poner un ejemplo, no es tan bueno, pero funciona, porque muchos hemos visto la película de Matrix. ¿Alguien ha visto la película de Matrix? Y recuerdan que en esa película, el Neo que está en búsqueda de un ser supremo, ¿recuerdan eso? En algún momento lo encuentra, un hombre con barba blanca, vestido en blanco, una sala blanca. ¿Y cómo se llama ese hombre? El gran arquitecto, ¿ya? El que construyó la Matrix. Bueno, esto es deísmo, porque los deístas creen que hay un Dios que está ahí, que ha creado el universo, y se llama el gran arquitecto, o se llama Dios, o se llama Mahoma, o como tú quieres, Alá, no Mahoma. Pero nosotros no tenemos ninguna relación con él, así como en esa película, ¿ya? Donde Dios no tiene nada que ver con la tierra. La tierra funciona, él la ha dejado, la ha abandonado, y Dios está aquí y nosotros estamos acá. ¿Ya? Esto es deísmo. ¿Y por qué llegan a esa conclusión? Porque los deístas creen que ese libro tiene hartas faltas. Hay tantos errores aquí que eso no puede ser de Dios. Hay tantos errores en cada escritura sagrada, que el mundo piensa que es sagrada, que Dios simplemente no se mostró, no se muestra en la tierra. Hay tanta pena, hay tantos problemas, que es evidente que Dios no está. Esas son las conclusiones de ellos. Y Guillermo Miller se convierte en un deísta por un tiempo. Pero después él sale de ese movimiento y es bautista, ¿no? Se convierte a un protestante, él es bautista. Y lo que pasa entonces, sus amigos vienen y dicen, pero Guillermo, ¿qué te pasa? Si vos sabes bien que la Biblia está llena de errores, ahora tú te haces el cristiano. Es medio chistoso, ¿no? Pero a ver, ¿cómo me explicas ahora tu fe? Entonces Guillermo Miller, para él esto era un desafío. Él dijo, si la Biblia es de Dios, yo les voy a probar que cada una de sus acusaciones es falsa y que todo lo que la Biblia dice es correcto. Y le empezó a estudiar la Biblia de cero, del primer versículo hasta el último versículo. Y él empezó a estudiar la Biblia con esa metodología que ya les hemos dicho. Si él no entendía algo,
Él buscaba en la Biblia cómo se puede explicar esto. Si no sé qué es el león, entonces busco en otros libros qué es el león y puedo sacar las conclusiones. ¿Ok? Y así él fue avanzando desde Moisés hasta finalmente llegar a Apocalipsis. Y en ese proceso, él descubrió, primero la profecía de 2520 en los libros de Moisés, más tarde él descubrió los 2300 años en el libro de Daniel, y él vio que ambas profecías terminaban en 1843, como él pensaba primero, y así se armó su convicción. Y finalmente, y eso pasó en los años, ¿en qué años pasó eso? Hemos dicho ya. 1816, 1818, en esos años él dice, él se retiró en su finca y él dice, no hice nada más que estudiar la Biblia y de vez en cuando me compré un diario para estar un poco al tanto de lo que pasaba en el mundo. ¿Ok? Eso es ese aumento de conocimiento en la vida de Guillermo Miller. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa acá en esas historias? Dios no le va siempre a dar más conocimiento y más conocimiento y más conocimiento a una persona exclusiva. Esa persona en algún momento la tiene que llevar la información afuera. ¿Ya? Y aquí Gabriel ha escrito formalización. El mensaje que Moisés aprendió finalmente está reducido a una misión. Es formalizado. Ese mensaje que Juan es formulado, ¿ya? Aquí en la vida de Cristo, ¿no es cierto? Cristo es el verbo, Él es el Él es la esencia, Él es todo lo que Juan el Bautista había aprendido, había preparado. ¿Ya? Es el verbo ahora. Ahí lo tienen, visible, en la forma de un ser humano que iba a poner todo en práctica lo que Él había enseñado. Ya que lo iba a demostrar con su vida, con sus palabras, etc. Eso también pasa en la vida de Guillermo Miller. En el año 1833, la formalización del mensaje aconteció en 1833. ¿Qué pasó en ese año? Una cosa tienen que saber aquí. Guillermo Miller estudió en casa y Guillermo Miller nunca quería hablar al público, así como yo tampoco quería. Nunca me imaginaba estar aquí adelante a hablar a gente. No quiero, no me gusta. No piensan que me gusta hacer eso, no me gusta. Pues ahora me gusta de cierta perspectiva porque entiendo que es honor hacer eso. Ya es un honor si Dios te emplea de esa manera, pero humanamente me gustaría quedarme en mi cuarto, trabajar cosas allá, estar en casa tranquilo. Eso es nuestro deseo humano. Así también Guillermo Miller. No quería estar enfrente de personas, pero él comprendió y Dios trabajaba años en su mente, en su corazón. Miller, tú tienes que hablar esto a los otros. No puedes tener tú solo tus cosas, eso es en tu corazón. Tienes que hablar eso al mundo. Anda, habla. Él sabía. Y él prometió un día a Dios que él iba a hablar al mundo. Y en el siguiente día, ¿qué pasa? Alguien toca la puerta. ¿Era el siguiente día o era el mismo día? No recuerdo. Un niño que era su vecino toca la puerta y dice, Guillermo, mi papá me manda, en nuestra iglesia el domingo que viene no hay pastor, ¿puedes hablar tú? Y él dice, ¿qué? ¡Pah! Cierra la puerta, enojado con Dios. Y el niño estaba ahí y no se entendía qué pasaba. Y Guillermo Miller entró al cuarto y regañaba con Dios. No, pero eso no era lo que yo estaba diciendo. ¿Por qué ahora así? Tú sabes que no me gusta hablar a la gente. Pero Dios trabajó con él y después de, creo que varias horas, Guillermo Miller vuelve a la puerta. El niño estaba sentado pacientemente afuera. Y dice, ok, está bien, yo voy a hablar el domingo en tu iglesia. ¿Ya? En el año 1833, él recibe
de la iglesia los credenciales para hablar oficialmente, así como pastor. Y en el mismo año, Dios produjo un milagro en los cielos. ¿Qué pasó? En noviembre de 1833. ¿Cómo? ¿No? La caída de las estrellas. Eso era para confirmar este evento. ¿Recuerdan que Cristo predice eso en Mateo 24? Los cielos van a ser conmovidos. En noviembre de 1833, en el mismo año que Emilia recibe los credenciales y va al público con su mensaje, caen las estrellas. Y eso no era una estrella que cayó, ¿no es cierto? No eran 10 estrellas que cayeron. La caída de las estrellas, ustedes pueden encontrar eso en los diccionarios. Es un evento histórico que no se puede explicar científicamente. Toda la noche, especialmente en el norte de los Estados Unidos y Canadá, se veía la caída como lluvia de estrellas en la noche, toda la noche. Caían y caían y caían y caían, y lluvia, lluvia, lluvia de estrellas. Era por horas. Y hay muchísimos testigos en aquel tiempo que hartas personas lo han visto. Miles de personas lo han visto. ¿Ok? En ese tiempo no era posible de ponerlo en video o en fotografía, no era posible, por eso no hay. ¿Ah? No sabía. El estado donde mayormente se veía eso era Colorado, en Estados Unidos, ¿no? Colorado, en el norte. Y ellos tienen la placa de los coches. En Estados Unidos, cada estado tiene una placa con un símbolo específico del estado. ¿Ya? En Arkansas es un diamante. En California, no sé qué es allá. Después otro, en Atlanta, no sé cómo se llama ese estado, son una fruta. ¿Ya? Apricot, no sé cómo se llama. Es así algo como una ciruelo. O sea, cada estado tiene su símbolo. ¿Ya? Y el estado ahí de Colorado tiene la caída de las estrellas. No sabía yo eso. Es un hecho histórico. ¿Ya? Hay muchos testigos que han escrito sobre ello. No se explica porque no es el momento cuando normalmente caen las estrellas. ¿No? Hay momentos en el año donde sabemos que se pueden observar muchas estrellas que caen, pero aquí cayeron simplemente, inexplicablemente, las estrellas. Dios confirmó la elección de su siervo. Él confirmó la formalización del mensaje. La formalización del mensaje era que Guillermo Miller llevó al mundo el mensaje que están acabándose las profecías de los 2300 y 2520 años y que en el año 1843 Cristo iba a venir. ¿Ya? Se cumplió Daniel 8:14. Eso fue el mensaje para esa generación. Y eso fue que Guillermo Miller explicó con la Biblia, con las profecías, con texto, y eso convenció a esa generación. Bueno, ahora, ¿qué es el siguiente paso aquí? Primer mensaje fortalecido. Primer mensaje fortalecido. ¿Cómo se fortalece el primer mensaje en la generación de los mileristas? Muy especial en esa historia. Lo que Miller presentó era lo que la niña Fiorella nos enseñó el otro día, el principio día por año. Miller usó ese principio, él no lo descubrió, pero él lo usó ese principio hasta la última consecuencia. Este principio decía que Cristo tenía que venir aquí, que las 2300 tardes y mañanas aquí tenían que terminar, por ese principio. Pero este principio es un principio, es una teoría. Ahora Dios, Alabama, no era Colorado, ok, Alabama.
Este principio Dios tenía que confirmar, tenía que fortalecer el mensaje de la venida de Cristo. El primer mensaje aquí va a recibir poder. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hizo? Esa historia es muy especial. A ver si tenemos, pueden calentar, a ver, creo que hemos colocado el texto allá. Mientras, fíjense en ese diagrama. Tenemos algo en esos diagramas, aquí en el lado derecho, en este diagrama de 1842, y en este diagrama que es un poco más nuevo, 1850, que tenemos algo. ¿Qué tenemos aquí en el lado derecho? ¿Qué son estos? Caballos, ¿no es cierto? Caballos con jinetes. ¿Y qué dice aquí? Supremacía otomana, maometanos. Aquí también maometismo. Aquí también maometismo. Estos figuras son un símbolo del Apocalipsis en el capítulo 9. Antes de leer el texto, os invito a que abran sus Biblias en Apocalipsis 9. Miller había estudiado profecía y ahora muchas personas con él empezaron a estudiar profecía. Miller encontró un texto, otros encontraron otros textos. Y uno de esos hombres fue Josías Litch, que en 1838 él va a descubrir algo. Él va a descubrir el significado de Apocalipsis 9. Leen conmigo Apocalipsis 9, versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número y vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Bueno, miren aquí ese caballo. Esto es lo que Juan posiblemente ha visto en visión. Un caballo, y sobre ese caballo un jinete que usaba una arma de fuego. Y mientras que él dispara, parece que sale fuego de la boca del caballo. Porque esta arma antes nunca se usaba. Los musulmanes eran uno de los primeros en la historia que empleaban armas de fuego en su ejército. Era uno de los primeros en la historia. Y eso era uno de sus ventajas, porque ellos conquistaron grandes partes del mundo, porque usaron esas armas. ¿Ok? Y eso es lo que él vio. Pero aquí tenemos una profecía que parece muy extraña. ¿Cuántos días ellos van a hacer esto? ¿Qué dice aquí? Versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la, ¿cuánto? 1 hora, 1 día, 1 mes y 1 año. Ahora, el principio para comprender profecía de tiempo era el principio día por año. Entonces nosotros necesitamos entender cuántos días son esos para sacar una conclusión cuántos años la Biblia presenta aquí. Empezamos abajo, lo más fácil. Un año, ¿cuántos días tiene? Ya. En el calendario hebreo tenemos que contar siempre. 360. Entonces, un mes, ¿cuántos días tiene? 30. En el calendario hebreo tiene 30. Un día tiene ¿cuántos días? Un día es un día. Una hora, ¿cuántos días tiene? Una hora es la 24ª parte de un día.
¿Ya? Pero un día es un año, entonces tú tienes que hacer esa 360 dividido por 24 es 15. ¿Ok? Esta profecía nos enseña que estos ángeles serán desatados por 360 más 30 son 390 más 1, 391 año y 15 días. ¿Jamás han escuchado esta profecía? Es una profecía que los milenaristas han descubierto y la han defendido, y Elena White habla de ello. Vamos a ver esto. A ver, ¿dónde estamos? Voy a buscar aquí dónde tenemos ese texto en la presentación. Ya, tienen que ir más adelante, después de esto. Un momento. La historia milerista, en ese capítulo. Ahí el capítulo que se llama Los eventos, ¿no? Los eventos de la historia milerista. Antes de eso. Antes. Ahora sí, el siguiente texto. El año 1840. Esto es de Conflicto de los Siglos, página 382. Conflicto de los Siglos, página 382. Dejamos hablar al espíritu de profecía. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, aquí hemos puesto 1838, 2 años antes, Josías Litch, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis. Hemos leído capítulo 9 de Apocalipsis, que predecía la caída del Imperio Otomano. Ok, eso era la conclusión. Josías Litch entendía que en ese capítulo se predecía la caída del Imperio Otomano. ¿Qué era el Imperio Otomano? ¿Qué sería el Imperio Otomano hoy? ¿Qué país? Turquía. No sé, muy lejos de acá. ¿Ya? Los turcos, un país hoy en día, antes eran el centro del Imperio Otomano. El Imperio Otomano era un califato con un sultán en la cabeza. Era un imperio musulmano. ¿Ustedes han escuchado del movimiento ISIS? ¿No? Seguro han escuchado. ¿Cómo se llama eso? ISIS se llama. ¿No? Estado Islámico. ¿No han escuchado de eso? Ahora los ataques ahí en Siria, los grupos radicales, los ataques en Francia, en París otro día, que vienen del grupo del Estado Islámico. Ellos quieren otra vez hacer un imperio otomano. Ellos quieren otra vez construir un Estado Islámico. El Imperio Otomano era antes un Estado Islámico y gobernaba Turquía, todo el norte de África, lo que hoy en día es Egipcio, Libia, Marruecos, etc. Gobernaba España, gobernaba totalmente Portugal y por otro lado gobernaba lo que antes era el Imperio Romano Oriental, gobernaba Bulgaria, Hungría, entrando en Europa oriental. O sea, era un imperio grandísimo. Y aquí viene un hombre y dice que ese imperio va a caer en 2 años. Muy chistoso era eso en aquel tiempo. Increíble lo que ese hombre se atrevía a decir.
2 años antes, Josías Lich, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840 de Jesucristo durante el mes de agosto. Y pocos días antes de su cumplimiento describió: admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Deacoses subiera al trono con permiso de los turcos, y que los 391 años y 15 días comenzarán al terminar el primer periodo, terminarán el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que va a confirmarse. Ok, ¿qué estaba diciendo Josías Lich? 1838, él dice, el 11 de agosto de 1840, ese imperio musulmán, el imperio otomano, va a caer. La Biblia lo dice. Ahora no tenemos tiempo para explicar la lógica aquí, explicar los símbolos del capítulo 9. Es un estudio sumamente interesante. El rol bíblico de los árabes o del mundo musulmán. ¿Ya? Eso es un tema aparte. Pero él entendió eso, porque él entendió esa profecía. Yo sé que es un poco desagradable si uno te deja a medias, ¿ya? Pero cuando uno estudia profecía, lo que yo tengo que hacer todo el tiempo, yo tengo que abrir una nueva puerta. Yo tengo que abrir ahora la puerta del tema de los musulmanes. Si ustedes no han entrado por esa puerta, la tengo que dejar ahí y otro día voy a volver si Dios quiere y vamos a entrar ahí y vamos a estudiar eso. Yo tengo que abrir la puerta del tema del santuario. Tal vez ustedes ya conocen más de ello, entonces está bien. Hay otro tema que estoy abriendo muchas puertas aquí. Así es un poco desagradable a veces, pero uno puede manejar ello mientras comprende ese principio. La profecía de los 391 años y 15 días, simplemente explicado, comenzó 1499, el 27 de julio. En ese día, Deacoses sube al trono en Constantinopla por el permiso de los turcos, los otomanos. 391 años y 15 días después, cae exactamente en el 11 de agosto de 1840. Esta es la fecha que estamos hablando aquí. Y esa fecha fue predicha. Eso tienen que entender. Este hombre, Josías Lich, uno de los predicadores milenaristas, a base de una lógica sumamente, completamente independiente de fuentes extrabíblicas, con el principio día por año, él habla una profecía al mundo y dice: en 2 años el imperio otomano va a caer, ustedes lo van a ver. Es como si yo estuviera diciendo hoy en día a ustedes: queridos hermanos, les voy a decir algo, 2017 el estado de Canadá va a desaparecer. Ustedes van a decir: ¿qué está diciendo ese hombre? ¿Canadá? ¿2000? No, el 1 de abril, les voy a decir, o el 1 de agosto, 2017, Canadá va a desaparecer. Parece loco, ¿ya? Pero ¿qué pasa si el 1 de agosto, 2017, Canadá quiebra como estado? ¿Qué piensan de mí? ¡Wow! Un profeta, ¿no es cierto? ¿De dónde sabe él esto? Pues y eso fue lo que pasó en ese movimiento. El mundo se burlaba de Josías Lich. Esos milenaristas, ¿qué sabe de política ahora dicen los otomanos? De imperio enorme, no podemos entender eso si no hemos estudiado esas historias. Una potencia. Y no solamente por unos años, esa potencia existía desde 1299.
La ruina sí tiene que ver mucho con la ruina de Estados Unidos hoy en día. Vuelve esa potencia, ¿ok? 1299 hasta 1840, ¿cuántos años esa potencia estaba gobernando en el mundo? Controlaba todo el mar Mediterráneo, controlaba toda esa zona que antes era el centro de la historia, ¿ok? El Medio Oriente. Muy bien, y ahora vienen esos hombres milenaristas y porque ellos creen entender un principio día por año, pueden predecir la caída del imperio en el 11 de agosto 1840, ¿qué es eso? Y los diarios empezaron a atacar, a burlarse, a hacer dibujos, chistes contra esos hombres. Leemos cómo continúa ahora la explicación de Elena White. Dice ella, en la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de los embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas. Y de 1840 a 1854 la obra se extendió rápidamente. El primer mensaje angelical había recibido poder, ¿ok? Mediante el cumplimiento de esa profecía. ¿Qué pasó el 11 de agosto? Turquía se sometió a sus enemigos, a las potencias europeas, los cristianos, que por siglos eran sus enemigos. Se sometió a ellas. Específicamente estamos hablando de Prusia, que sería Alemania hoy, de Austria, que antes era una potencia, de Rusia y de Inglaterra. 4 poderes. 4 es un número especial en la Biblia, también significa mundial, porque son las 4 direcciones del viento, ¿ok? Y eso aconteció en el mismo día. El 11 de agosto, Turquía estaba en una situación, porque una parte de su propio país, de su propio imperio, los egipcios se rebelaron contra ellos. Y los turcos iban a caer a manos de los egipcios, que eran también musulmanes. Y no tenían ninguna ayuda fuera de su propio imperio, a pesar de los europeos, enemigos. Y el 11 de agosto, los europeos le presentan un texto en un barco en el mar Mediterráneo. Los embajadores de Turquía firman ese documento y se someten a los europeos. ¿Okay? Por eso hoy en día, quien entiende un poco de lo que pasa hoy en día, los turcos, aunque son musulmanes, trabajan con los europeos. ¿Ya? La OTAN tiene sus aviones en Turquía para atacar a países de Arabia. Eso es muy raro, pero eso es consecuencia de esa historia. Muchos países árabes ven Turquía un poco así como traidores, ¿ya? Porque trabajan con los infieles, trabajan con los cristianos, pero es consecuencia de esa historia. Muy bien, ya se está acabando más o menos, ¿no? Nuestra hora, yo creo. Ok. Ustedes han visto, yo he tratado de alimentar aquí esa línea paralela a las líneas que Gabriel ha puesto. Yo no he tomado tanto tiempo como él para defender los pasos con los textos, ¿ya? Pero como hemos dicho, nosotros vamos a dejar, y también va a estar en nuestra página web, en internet, el PDF, donde están todos los textos que ustedes pueden después estudiar y verificar esos datos, esas informaciones. Muy bien, dejamos ese estudio aquí, manual, y vamos a rellenar lo que era el segundo mensaje angelical
lo que era esto, el clamor de medianoche, ya conocemos las paralelas que también nos vemos en esta historia. Y ya pueden ver ustedes, eso no parece accidente, ¿no es cierto? Es una línea de reforma, es una línea de reforma, es otra línea de reforma. Y Dios trabajó siempre de la misma manera con su pueblo. Muy bien, cerramos con una oración. Nuestro querido Padre, gracias a los textos que nos has dejado, podemos recuperar y entender cómo trabajaste maravillosamente con los padres de nuestra fe. Querido Señor, continuamos pidiéndote tu ayuda para que trabajes en nuestros corazones y mentes, para poder almacenar y digerir correctamente todas esas informaciones. Te agradecemos por las buenas circunstancias y por esos preciosos jóvenes que se están uniendo aquí para estudiar y escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo, amén.